Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada. Y bueno, Memo, el día de hoy tenemos un invitado especial porque vamos a platicar de un tema, la verdad, muy interesante acerca del pago de nómina. En esta ocasión es un rubro pues principal en los gastos para la industria maquiladora y queremos detallarlo. Por supuesto, casi más del 52%, tal y como nos va a platicar el invitado que mencionaste, Ramón Salcido, periodista y analista económico. Ramón, es un gusto que estés con nosotros en Zona Certificada. Y bueno, ya lo adelantamos. Básicamente aquí el tema es, la maquila gasta mucho dinero, pero gran parte de ello en el pago de nómina. Sí, el mes de enero pasado, la estructura de gasto de la industria maquiladora aquí en Ciudad Juárez fue de 15,200 millones de pesos. De esa cifra, el 52% se fue a lo que es la nómina. El 52% pues, nos habla de que más de la mitad del gasto que ejerce la industria maquiladora en la ciudad se fue al pago de sueldos y salarios, lo cual es benéfico principalmente para la sociedad. Porque si tú desglosas los otros gastos, por ejemplo, decimos de 15,200 millones, la 52% se fue a sueldos y salarios. En el caso de los servicios que usa la maquiladora para operar es el 25%, que es el segundo rubro más grande. Es donde está el transporte, el pago de la renta de las naves, agentes aduanales, etcétera, MRO. Esa cifra fue del 25%, estamos hablando de alrededor de 3,900 millones de pesos en un solo mes. Entonces, sí hay un beneficio para las empresas proveedoras alrededor de la industria maquiladora de servicios, pero el mayor beneficio se lo lleva la sociedad con esa derrama económica de más de 7,900 millones de pesos aquí en Ciudad Juárez, nada más de la industria maquiladora. Y hay que recalcar que bueno, la maquiladora es el principal sector económico y laboral, casi el 50 o alrededor del 50% de todo el empleo formal de la ciudad se debe a la industria maquiladora, así que bueno, pues es algo que tenemos que cuidar, creo yo, la industria maquiladora, hacer el trabajo bien, hacerlo con calidad, porque pues es una industria que le deja mucho a la ciudad, ¿verdad? Nada más en el tema de nómina, ya mencioné la cifra, 7,900 millones de pesos en un solo mes. Imagínense ustedes todo lo que ese dinero representa para centros comerciales, constructoras, donde la gente paga su casa, etcétera, pues es una cifra muy importante. Sí, claro, totalmente. Y bueno, también hemos visto un año, un 2026, en el cual el empleo ha sido muy afectado. Nuevamente vemos este mes afectaciones en la industria, tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿Hay alguna variable? ¿Se ha mantenido estable? ¿Sube, baja? ¿Cómo es que se registra este conocimiento respecto a los pagos de nómina? Bueno, ya lo hemos comentado eso al inicio del año, dijimos lo que iba a pasar y está pasando. Decíamos que la industria maquiladora y la economía en general iba a ir muy lenta, está pasando ahorita. Entre enero y febrero, pues prácticamente se ha estancado, no ha habido creación de empleo en la ciudad. Estamos hablando de cifras mínimas que ni siquiera merecen mencionarlas. Estamos esperando el dato general de marzo, que se va a dar a conocer pronto, pero no ha crecido el empleo en la industria maquiladora. Tiene una racha ya desde el 2022-23, empezó a descender el empleo en la industria maquiladora. Han sido varios factores que le han estado afectando. El factor interno pues destaca, por ejemplo, cuando se aprobó la ley para dejar de utilizar el outsourcing, que ya no hubiera agencias de empleo, que no hubiera agencias de empleo flexible. Cuando se quitó eso, pues bajó mucho, empezó a bajar la contratación de las maquiladoras, el aumento progresivo de los salarios, que encareció la mano de obra, como otro factor interno. Y bueno, también tenemos factores externos, como el caso de Estados Unidos, que ha venido disminuyendo el consumo en ese país, porque a raíz del 2022 subieron las tasas de interés, y eso provoca que el consumo se retraiga. No se ha podido recuperar al 100%. Esto afecta al sector industrial de los Estados Unidos, y la maquiladora es parte del sector industrial de los Estados Unidos, aunque esté dentro de nuestro territorio, ¿verdad? Forma parte de ese mismo ciclo económico de los Estados Unidos, así que también eso ha afectado.
Claro, es parte de la misma cadena de suministro, la misma cadena productiva. Y bueno, Ramón, para contextualizarlo un poco más, sabemos que en México el promedio de lo que se gasta en salarios está entre el 30 y el 50%. Aquí nos estás detallando cómo en Ciudad Juárez se supera incluso esta brecha que es la recomendada para un estado saludable de finanzas para una empresa. Pero todavía falta agregarle también las cargas sociales, que ese es otro costo, es el Sí. pago de aportaciones al IMSS, al Infonavit, y como hemos visto particularmente en el estado de Chihuahua este año muy importante, el aumento al impuesto sobre nómina. Bueno, en el mes de enero, que es el que estamos comentando, la industria maquiladora aquí en Ciudad Juárez pagó al IMSS alrededor de 1.200 millones de pesos solo en ese mes, solo en enero. Y de prestaciones, como las que tú mencionas, que el Infonavit, que etcétera, fueron más de 920 millones de pesos. Es decir, entre IMSS y pues el Infonavit, perdón. Y eso, pues fueron más de 2.200 millones de pesos. Imagínate, es mucho dinero, ¿verdad? Niveles sumando. Niveles sumando, sí. Aquí el punto es que, bueno, el servicio del IMSS, bueno, pues habría que comentarlo, ¿verdad? Porque ves que reciben tanto dinero simplemente de un solo sector, la industria maquiladora, y el servicio dice, pues, ¿dónde está, verdad? O sea, no, como que no checa, ¿no? Que el servicio que están dando aquí, la falta de medicinas con lo que aportan industrias como la maquiladora. Pero sí, es una cantidad pues muy importante. Estamos 1.200 millones de pesos en un solo mes. Para tomar conciencia, ¿no? Que sepan hacia dónde se va el dinero o cuánto dinero se supone debería llegar. Así es. Claro, y precisamente, bueno, estamos hablando de cantidades gigantescas que la industria maquiladora, bueno, se registra aquí en Ciudad Juárez solamente a nivel nacional. Imagínense pues todo lo que podría llegar a ser, pero Ciudad Juárez se mantiene como una de las ciudades altas respecto al empleo en la industria maquiladora. Sí, sigue siendo la ciudad con más generación de empleo por planta en promedio. Por ejemplo, en Tijuana hay alrededor de 600 plantas maquiladoras y el promedio es pequeño. Estamos hablando de que hay plantas que tienen 100 empleados, 200. Aquí en Ciudad Juárez hay plantas que tienen 1.500, 2.000, hasta 3.000 empleados, una sola planta. Son más grandes las que están aquí en Ciudad Juárez. Y en general, pues es la ciudad que más empleo genera por planta y pues comparado con otras ciudades, aunque, insisto, ¿verdad? Tijuana tiene 600 plantas, Ciudad Juárez 330, ellos tienen prácticamente el doble, pero aquí tenemos más empleo por planta, porque son más grandes, ¿no? Okay. Hay más densidad de colaboradores en las plantas de Ciudad Juárez. Sí, y ese dato importante que menciona Ramón, ¿no? Porque son muchas empresas. Realmente cuando hablamos de esa cantidad de los 7.900 millones de pesos, puede haber unas empresas que estén cargando gran parte individualmente de esa cantidad, porque hay corporativos enormes en Ciudad Juárez. Sí, y esa es la importancia de cuidarlos, ¿verdad? Porque estamos hablando que son quienes le están pagando a la gente para que lleven el pan a la mesa, a muchas personas, ¿verdad? Le brindan las prestaciones, la gente puede sacar su casa Infonavit, les brindan comida en muchas plantas, comen ahí 1 o 2 comidas al día, y luego su sueldo, ¿verdad? Que sea como sea, pues es un ingreso. Y luego la capacitación, que a veces no consideramos eso, la capacitación y el ahorro forman parte del ingreso del trabajador a largo plazo. A veces la gente no lo comenta, pero eso es muy importante, porque la capacitación te va a permitir acceder a mejores prestaciones, a mejores sueldos, si te mantienes en esa línea de trabajo o de especialización. Por ejemplo, de calidad, no sé, cualquier de los rubros, cualquiera de los segmentos que hay dentro de una empresa manufacturera. Entonces, el ahorro que te genera como empleado y la capacitación forman parte integral del ingreso del trabajador a largo plazo, que le permiten ir generando un capital a la persona que está trabajando en una industria de tal magnitud como lo es la maquiladora. Así que es muy importante para la ciudad. Hay que cuidar este sector. Quienes trabajan ahí pues tienen que tomar conciencia de que hay que hacer el trabajo con calidad, hacerlo bien y cuidar esta industria, porque pues, en realidad le deja muchas divisas a la ciudad, ¿verdad? No hay ningún sector que le deje tanto con la maquiladora, ¿verdad? Por supuesto. Así es, perfecto. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy y platicar de este tema, la verdad, muy interesante, porque siempre platicamos de los productos, qué es lo que hace la industria maquiladora, pero también este rubro respecto al pago de nómina, pues la verdad es muy interesante y que el día de hoy pues ya nos informa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y buenas tardes. Claro que sí, encajó perfecto Noemí y Ramón con el reparto de utilidades, ¿no? Así que para que apreciemos cada vez más nuestro trabajo, vamos ahora a una pausa, regresamos con más. En unos instantes, en las manos de Chihuahua en el mundo, conoce todo acerca de Coeur Mining.